Hola, ¿qué tal, morrayitas? Pues estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí con todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo. Y fíjense que el día de hoy tengo a un invitado súper especial. Él es Carlos Alberto, con quien estaremos platicando un poco acerca de las actividades que los niños en ocasiones realizan, hasta qué punto está permitido asignarles actividades sin rebasar como el límite de decir ya se trata de un trabajo o una explotación infantil, ¿no? Así que pues bienvenido, Carlos, a Cooperativa CAS, un gusto que estés aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Pues al contrario, es un honor estar con ustedes y sobre todo compartir este tema que bien lo decías tú, que de alguna manera pues es parte importante precisamente de una educación, es parte importante de un saber cuándo puede ser una circunstancia de un trabajo, de una explotación de trabajo y cuándo puede manejarse como una circunstancia de educación en cuanto al desarrollo y al aprendizaje de los niños que tengan en casa, haciéndose cargo de una actividad que propiamente pues los lleve a un aprendizaje consolidado, ¿no? Más que nada en ese aspecto. Sí, pues es que fíjense que, Carlos, precisamente te encuentras en una asociación civil, ¿no? Así es, nos encontramos en la asociación civil que se llama Yoloimiyotl, que su nombre es en náhuatl, que significa amistad de corazón. Ay, qué bonito. Y que de la cual pues se dedica principalmente a manejar lo que es la promoción, difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y en el que pues propiamente manejamos talleres, actividades, pláticas para padres, cursos y principalmente atención psicológica, que es la que me toca en este caso a mí dentro de la asociación, que estoy encargado del departamento de psicología positiva dentro de esta asociación, que ya lleva aproximadamente 5 años en este caso aquí en Fortín. Ay, mira, qué bueno, ¿no? Porque pues la labor, platicábamos precisamente en un podcast anterior que salió con una compañera en este caso, de la misma asociación, donde hablábamos acerca de los valores, ¿no? Claro. Acerca de garantizar los derechos de los niños, de que ellos tienen pues demasiados derechos, de lo importante que es que todos como sociedad pues ayudemos, ¿no? A que estos derechos se cumplan. Y precisamente pues fue por eso, ¿no? Que nace este enlace con Carlos, porque queremos seguir como dándole difusión a la parte importante que es nuestros niños, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces hemos escuchado, hemos leído que los niños son como la parte importante y que son pues esa semillita que vamos a empezar a sembrar y a ir cuidando para que en un futuro tengamos un adulto pues con muchos valores, que nos aporte grandes cosas a la sociedad, ¿no? Así es, sobre todo que hablamos de una educación con ejemplos. Yo creo que principalmente decimos que muchas veces el niño es el adulto del futuro, pero creo que lo importante es observar en el presente cómo un niño principalmente tiene pues las herramientas principales, un estilo de vida con mayor sanidad, con mayor estabilidad, con mayor seguridad, y creo que eso también fomenta pues mayormente su desarrollo en ese sentido y por todas las situaciones que va pues teniendo en el camino, más que nada en este caso. Sí, y bueno, acá lo importante que nosotros debemos aprender, digo, yo no tengo hijos, ¿no? Pero la infancia, todos hemos pasado por esa etapa, entonces la infancia es una de las etapas más importantes. Así es. Si no es que de las como los cimientos, ¿no? Sí, como dicen por ahí. Es la base. Es la base de toda persona. Entonces, lo importante que es cuidar esta etapa en los niños. Así es, fíjate que dentro de lo que es la infancia, pues lógicamente son los primeros aprendizajes, es la primera parte de exploración, es la primera parte para poder pues tener un conocimiento básico en todo lo que es su plataforma de vida. Y pues una infancia no solamente se deriva en un periodo, ¿no? En una transición que se refiere de los 0 años a los 17 o antes de los 18 años, es decir, o a su pubertad, sino también es empezar a observar qué es lo que crea, qué hay que desarrollar dentro de esa infancia, porque por ejemplo es la protección, la seguridad, el ejemplo vivo de los padres o de los cuidadores que tienen para los niños o niñas o adolescentes, la seguridad de vida, la seguridad de salud, la seguridad de educación, la seguridad de muchas índoles. Entonces, pues consideramos que apostar a un niño, pues yo creo que es lo mejor. Creo principalmente que tiene que tener no solamente una infancia totalmente establecida, sino creo firmemente que si este niño crece bajo un ambiente que no hay violencia, bajo un ambiente donde hay
una participación social más íntegra dentro de la familia y todo ello, pues creo que los valores y los principios pues serán más sólidos para estos niños en su desarrollo principalmente. Así es, y ustedes en la asociación pues como que se encargan un poquito más del trabajo con los niños, ¿no? Así Entonces, ¿qué tan importante es esta etapa? Claro. Que los niños disfruten y puedan estar pues al 100. Sí, decimos que la infancia es basada en lo que es los juegos, la diversión, la felicidad, la estabilidad, porque son las primeras experiencias de vida que de alguna manera el niño o niña va a obtener. Esta infancia, pues lógicamente tiene que ir acompañada con una cuidado de parte de los adultos o los cuidadores o las personas que están cerca de él, principalmente porque son básicos los aprendizajes, son básicos las emociones y sobre todo la parte congruente que tenga un adulto hacia los niños principalmente para poder pues integrarlos dentro de la sociedad, integrarlos dentro de una situación de vida que les toque vivir en algún momento dado y sobre todo que crece su autoestima, crece su seguridad y también se establece pues mayormente un aprendizaje mucho más completo en este aspecto. Creo que entre más protegida está una infancia en ese momento, creo que mejor desarrollo tiene un adulto en este sentido. Así es. Sí, porque muchos como que recordamos esa etapa, ¿no? Sí. Y cada quien pues dará como sus opiniones de todo lo que vivió durante la infancia. Así es. Entonces, qué importante es cuidarnos, ¿no? O sea, Exacto. Cuidar la etapa en la que nos encontramos, que nuestros padres, porque también me ha tocado, ¿no? Algunas personas que dicen, es que mi papá o mi mamá no hizo nada en ese momento. Entonces, yo recuerdo, abordando un poquito el tema del trabajo infantil, sí. Yo recuerdo mucho que, o sea, desde pequeñita mi mamá me decía, no es que tenemos que trabajar para tener ciertas cosas y demás. Y yo desde muy pequeña empecé como a realizar ciertas actividades, ¿no? Porque una cosa es el trabajo infantil, claro. Y otra cosa es como asignar actividades que te ayuden a desarrollar diferentes habilidades, diferentes destrezas y como dicen por ahí, no irte preparando para el futuro. Pero en todo momento mi mamá siempre me decía, por ejemplo, tienes que entender que primero está la escuela, ¿no? Y siempre fue así como por iniciativa propia de decir, mamá, pues me gustaría trabajar, me gustaría hacer esto para ayudarte, ¿no? Con ciertos gastos y es válido. Es válido, ¿no? Permitirle a los niños que nos ayuden con ciertas actividades a realizar. Yo me acuerdo que hacía mandados, ¿no? Iba yo por las tortillas y pasaba con los vecinos, voy a ir a traer tortillas, y ya me iban dando como una moneda, ¿no? Y entonces yo generaba como ese ingreso. Pero mi mamá siempre me decía, a ver, no, Jessica, lo importante es la escuela. Lo primero es la escuela, el que tú estés bien, y a eso es a lo que queremos llegar, ¿no? Claro. Que se considera trabajo infantil cuando ya estás rebasando el límite y que ya no le estás permitiendo a un niño disfrutar de su infancia. Así es. Bueno, el concepto de trabajo infantil es utilizado principalmente porque se le denomina la privación de la infancia. Y es en este momento donde se crean principalmente las situaciones de desgaste para poder dejar el estudio, para poder desertar ante el estudio. Sobre todo eso. Sí, porque lo que tú acabas de mencionar, es decir, es importante considerar que el trabajo infantil absorbe una remuneración, pero al final de todo esto tiene una situación que empieza a desertar dentro de las herramientas principales que pueda tener un niño, una niña, un adolescente, en base al estudio, en base a una integridad más solidificada y sobre todo más segura. Por ejemplo, dentro de lo que es la Ley Federal del Trabajo, maneja un apartado que se llama círculo familiar, que significa que, por ejemplo, el niño puede empezar a trabajar o puede empezar, la edad para un adolescente puede ser 15 años, que se permite, siempre y cuando haya los siguientes factores. Uno, que sea aprobado por los padres o tutores. Número 2, que el trabajo sea solamente 6 horas de jornada. Sí. Y principalmente que no tenga un riesgo tanto moral, físico o psicológico, en el cual pues el niño desafortunadamente tenga que tener esa situación. Pero nos vamos principalmente a la parte en el que qué tan beneficioso es el trabajo y qué tan beneficioso puede ayudar a un niño. Yo creo que el trabajo infantil, vuelvo a repetir, es una parte que se priva. Y el privarse muchas veces depende, por ejemplo,
Hay familias que tienen, pues, desafortunadamente una pobreza o desafortunadamente un número mayor de hijos, donde los padres a lo mejor no pueden fomentar las necesidades principales del hogar y donde tienen que a lo mejor actuar los niños en ese momento. Se crea un riesgo de trabajo cuando realmente el trabajo puede crearse en situaciones de industrias de mineras, ladrilleras, situaciones a veces de poder cargar o de poder excederse en el peso también, o situaciones donde los niños pues crean, por ejemplo, exceso de trabajo también, que al final de cuentas, aunque estén estudiando, se puede crear, por ejemplo, una situación de falta de concentración, falta de distracción, disminución de su alimentación y todo, y entonces el trabajo también afecta. Sí, exactamente. Sí, o sea, por un lado es sano, ¿no? Pero por la mayor parte, perdón que te interrumpí, la mayor parte es empezar a crear pues una situación a lo mejor en donde el niño o niña o adolescente tenga precisamente lo básico, que es estudiar principalmente. Sí, y sí, es que se pierden muchas cosas, Así ¿no? es. A lo que iba es esta parte de que estaba leyendo eso, ¿no? De que muchos niños cuando empiezan a trabajar, pues obviamente su mente ya también está en otra cosa, la alimentación empieza a cambiar y por ende también la concentración, su rendimiento escolar empieza a disminuir, ¿no? Entonces llega el punto en el que el niño dice, ¿sabes qué? Pues que ya no puedo con las dos cosas. Lo fácil es mejor dejo la escuela, ¿no? Porque hablábamos precisamente de que cuando empezamos a realizar ciertas actividades tenemos una remuneración, pues a quien no le gusta el dinero, ¿no? Entonces, como niño dices, tengo dinero, me alcanza para comprarme ciertas cosas, pues mejor dejo la escuela. Sí, así y qué fácil es, ¿no? Así es. ¿Sabes qué? Lo que pasa, también hay una parte importante que, por ejemplo, hay una inmadurez. O sea, por parte de los niños siempre va a haber una inmadurez en ese sentido. Y pues la lógica es considerar que entre más remuneración económica haya, pues más situaciones puedan alcanzar en el sentido material, pero por otro lado también, como lo decimos, hay la desventaja de que pueda abandonar principalmente la escuela, no tener una competencia a lo mejor a un largo plazo como los demás compañeros o como demás compañeros de trabajo en un futuro, por la falta de estudio también. Entonces creo que el riesgo existe. Y ahí es donde tenemos esa parte principal de poder considerar el trabajo infantil sí es una circunstancia que puede afectar y hasta dónde puede a lo mejor beneficiar, porque en algún momento dado puede pensarse que es una circunstancia que tienen los niños no que trabajar, pero son situaciones a veces de riesgo en los que están. Lógicamente, apostamos principalmente para que los niños o niñas pues tengan una educación, tengan una vida libre de violencia en algún momento dado. El trabajo también crea una aceleración de madurez. Y sobre todo que eso también puede empezar a crear ideas diferentes. Como se empieza a tener una convivencia con más adultos, empiezan a cambiar sus pensamientos, sus ideas y empiezan a abandonar una infancia donde realmente pues hay inocencia, donde hay ideas diferentes y empiezan a abandonar esa etapa que pues también que es, ¿no? En este sentido. Sí, ¿cuánto no cambia, ¿no? Tan solo la idea, vuelvo a la parte del dinero, ¿no? A ver, decir, ya trabajo, hago ciertas actividades, me dan dinero, entonces, pues ya, la escuela pasa a segundo término. Segundo término, exactamente. Entonces, lo importante que es, sí enseñarle a los niños, y digo, nosotros no estamos en contra de que se les enseñe a los niños a trabajar, porque de hecho, pues en los talleres que nosotros damos es una de las partes importantes, ¿no? A ver, que el niño entienda que para generar dinero, pues hay que trabajar. Pero, ¿qué actividades podemos asignar a los niños que no sean consideradas trabajo infantil? Porque aparte de eso, el trabajo infantil está prohibido, ¿no? O sea, una cosa es enseñarles y otra cosa es ya como tal ponerlos a trabajar. Y pasan muchas cosas, ¿no? Lo que mencionabas tú hace ratito de la situación de pobreza, pues es en muchas familias es bastante fea, ¿no? Y muchas veces como niños en nuestra inocencia lo que queremos es, pues voy a trabajar y voy a ayudarle a mi mamá, ¿no? Con los gastos, voy a ayudarle a mi papá, porque en su momento pues yo lo pasé y yo dije, pues sí, quiero hacer estas actividades, pero como papás, ¿hasta qué punto podemos llegar a
permitirle a los niños realizar ciertas actividades. Claro, mira, yo creo que lo principal es, por ejemplo, no excederse, digamos, en las circunstancias de actividades. Por ejemplo, si un niño ayuda a su papá, por ejemplo, en un negocio, el papá está consciente que a lo mejor el niño está aprendiendo una forma a futura de poder también aplicar lo que se está enseñando. Pero si al niño lo ponemos, por ejemplo, a levantar cosas pesadas, a guisar, a estar mucho tiempo en el trabajo, o simplemente a tener un exceso, digamos, de falta de desgaste de energía física o mental, lógicamente ahí el trabajo que está aprendiendo el niño puede crear una circunstancia de desgaste, tanto emocional como física, en el cual a la larga pues tenga alguna situación de enfermedad, a la larga tenga un rechazo también hacia el trabajo por excederse o porque simplemente se siente no motivado a poder ayudar al papá, sino obligado a hacer cosas que en algún momento dado el padre o la madre puede realizarse. Entonces, aquí la circunstancia es que va a depender mucho de las actividades, va a depender mucho de la motivación, va a depender mucho del enfoque también de los padres en ese momento, de decir, ¿sabes qué, hijo? Quiero que me ayudes a lo mejor a realizar esas actividades del trabajo para que las aprendas, pero tanto tiempo nada más. Es importante involucrarlos. Pero al final de cuentas, si se excede, vuelvo a repetir, las partes que son extremas, pues son negativas al final de todo ello. Claro, entonces, no podemos tampoco cerrar los ojos a veces a las necesidades que ocurren. Por ejemplo, estaba leyendo que la UNICEF menciona que prácticamente desde hace 20 años no se veía tanto la deserción escolar como también el trabajo infantil. Hoy en día, por la pandemia, hubo la necesidad de que muchas familias tuvieran a lo mejor que empezar otro tipo de giro económico, otro tipo de trabajo, otro tipo de actividades, y empezaron a involucrar a los niños y niñas y adolescentes en ese sentido. Entonces, empezó a absorberse el abandono del hogar, el rechazo a la escuela y principalmente empezar a trabajar. Pero ese es un factor que a lo mejor pudo haber sido por la misma pandemia, pero es encauzar nuevamente a los niños al objetivo principal del estudio, al objetivo principal de tener una estabilidad dentro del hogar en este sentido. Sí, porque otra de las cosas, ¿no?, que mencionas es como sí enseñarles ciertas actividades, pero también aprender o entender que hay una edad, ¿no? Que tampoco un niño de 5 años se va a poder hacer una actividad, no le puedes asignar una actividad que te estaría realizando a lo mejor un niño de 7 o de 10 años, ¿no? Sí, fíjate que a veces se ha pensado, hay niños que a veces dicen, los papás les dicen, oye, por favor, limpias y barres, ¿no? No, pues es que te voy a acusar porque tú ya me estás haciendo trabajo infantil, ¿no? Esa es otra cosa, sí, exactamente. ¿No? Entonces, muchas veces, por ejemplo, tenemos que considerar que hay actividades que son a la edad. Se dice, ¿desde qué momento un niño puede realizar actividades dentro del hogar? Aquí la edad principal es cuando tenga la habilidad. Por ejemplo, en este caso, hay niños de 2 años que les puede decir, mira, ¿sabes qué? Puedes tirar tu pañal en el bote de la basura. Puedes a lo mejor a los 3 años acomodar ya tus juguetes. O ¿sabes qué? Puedes dejar eso en su lugar. Son actividades que de alguna manera van fomentando pues una educación, una obediencia, una forma de ser también autosuficientes y que considero que de acuerdo a cada habilidad es dependiendo la actividad. Porque muchas veces se puede pensar que como son niños, como son niñas, no tienen por qué hacer actividades, ahí caemos al extremo. Sí. O porque son niñas y son niños, tenemos que enseñarle todo lo que tienen que realizar y tampoco es así. Porque entonces empezamos a tratar de crearles una situación de desgaste también y que lava tu ropa y que no, es que a mí me enseñaron, por ejemplo, bien lo tradicional, ¿no? A mí me enseñaron a lo mejor a que yo a los 5 años ya lavaba mi ropa, exacto, vamos a suponer, sí, ¿no? Un papá, una mamá. Y el niño entonces tiene que empezar a lavar su ropa y considero que es esencial, pero no es lo primordial. Aquí, por ejemplo, es de acuerdo a las habilidades, es dependiendo de las tareas que pongamos y siempre con supervisión de los papás en este caso. Sí, porque podemos precisamente caer en el extremo y ahorita que estamos platicando de esto, me acordé, ¿no? De que, por ejemplo, en casa pues hay niños, ¿no? Y apenas me decía un primo, oye, te ayudo a barrer y me das una moneda. Okay.
Y yo me quedé así como de, bueno, te ayúdame a barrer y hacer otras cosas y ya vemos si compramos algo, ¿no? Y ya pasó, oye, te ayudo, pero ya empezó como de, oye, te ayudo a lavar los trastes y me das una moneda. Oye, te ayudo a hacer esto y me das una moneda. Y yo le decía, a ver, no, todos vivimos en esta casa, todos ensuciamos, entonces todos tenemos que barrer, todos tenemos que lavar trastes y así, ¿no? Exacto. O sea, tampoco llegar al punto de que ahora te voy a pagar por todo lo que hagas, Sí, ¿no? fíjate que es muy importante eso porque mencionabas al principio principalmente lo que es fomentar los valores y principios. Por ejemplo, un valor pues siempre es el ayudar, solidarizarse, tener empatía dentro del hogar. ¿Hasta dónde se puede a lo mejor premiar con dinero o no, o con alguna circunstancia? Yo creo que aquí, por ejemplo, si a un niño lo acostumbras o creas un pensamiento de un niño que cuando va por las tortillas le tienes que pagar, o cuando hace algo le tienes que pagar, esta razón de ser existe principalmente porque creemos que ellos tienen que tener un estímulo. Y es verdad, tienen que tener un estímulo, pero tienen que tener un estímulo de acorde a una moralidad Así que implique una forma de un pensamiento, una forma de un sentimiento de pertenencia y sobre todo de reconocer que donde se vive hay cosas y actividades que tiene que aprender y que no necesariamente tienen que ser remuneradas. Hay actividades que a lo mejor dirías, oye, fíjate que hoy domingo es una actividad diferente, vamos a lavar el carro y fíjate que pues te voy a pagar 10 pesos. O mira, yo he visto que a lo mejor quieres este videojuego o este aparato, ¿no? O tal cosa. Yo te puedo ir pagando, pero también tienes que ir ahorrando. Es decir, es la libertad a lo mejor en ese momento de poder fomentar un estímulo, pero de acuerdo a una acción que determina también una forma en la que el niño o niña está tratando de manejar un aprendizaje en este caso. Sí. Pero sí, principalmente dentro del hogar, muchos papás pueden pagar, pero yo siempre le comento a los padres, no puede manejarse un estímulo económico por una situación de que sea integrada dentro del rol familiar y que de alguna manera el niño espera una economía o espera algo para que entonces se haga. Para que lo pueda Exactamente, hacer. Ahí sí no es sano y eso tenemos que tener cuidado porque si el niño no le pagas, pues a lo mejor entonces no lo hace. Ya no va a hacer nada. Exactamente, entonces tenemos que reconocer que el niño va de acuerdo a lo que tú vayas también manejando una claridad, porque es cuando se le puede pagar o alguna otra, remunerarlo a lo mejor de manera material o de algún paseo o alguna cosa. ¿Sabes qué? Yo veo que te apuraste en tu escuela, me acuerdo que tú querías salir a un parque, sabes que vamos a hacerlo porque cumpliste Así también es. con esta forma, pero el dar por nada, creo que al final de cuentas se hace como una obligación y se vuelve una ley en ese sentido para los niños, ¿no? Sí. Y entonces después se vuelve una exigencia. Exacto. Y sabes que dame porque pues estoy acostumbrado a que tú lo tienes que hacer como papá o como mamá. En que todo momento, ¿no? Si yo apenas leía en alguna parte de un niño, ¿no? Que decía, bueno, pues es que ya saqué buenas calificaciones, ahora págame, ¿no? Exactamente. Y le decía yo a mi mamá precisamente, o sea, yo me acuerdo que cuando yo decía, oye, mamá, es que saqué 10, qué bueno, porque es tu obligación, ¿no? O sea, sí, eso estás a es tu estudiar. Responsabilidad. Es tu responsabilidad es. Porque no haces otra cosa más que dedicarte a la escuela. Entonces, ¿cómo han ido cambiando todas esas ideas? Claro, ¿no? claro. Sobre todo que se tiene que manejar, por ejemplo, un elogio. O sea, un elogio es muy diferente a un premio. Así es. Aquí, por ejemplo, puedes decir, ¿sabes qué? Mira, saqué 10. Oh, muy bien, hijo, yo sé que es tu responsabilidad, pero te felicito y ¿sabes qué? Hoy te hago una comida, no me la estás pidiendo, pero comida favorita. Exactamente, pero de alguna manera reconozco el esfuerzo que tú estás logrando hacer. Así es. Eso es muy importante. Tanto lo reconoces como también de alguna forma reconoce que es su responsabilidad en ese sentido. Y lo motivas, ¿no? También exactamente, que es también importante en esa parte. Entonces, dentro de las circunstancias de actividades, por ejemplo, hay etapas, por ejemplo, en la infancia hay 4 etapas, que es la infancia, que es de los 0 al año, la infancia temprana, que es del 1 a los 3 años, la educación preescolar y la educación escolar, que va ya de los 3 a los 6 y de los 6 a los 11 años. Cada etapa pues advierte principalmente pues una madurez y cada etapa advierte principalmente un desarrollo en habilidades y todo ello. Dentro de las actividades que se pueden poner dentro de casa son muchas, pero te digo, siempre van de acuerdo a la edad
y van fomentando habilidades, van fomentando también un carácter, van fomentando una autoestima, pero también van fomentando, por ejemplo, una visión de poder contribuir hacia el factor familiar, que muchas veces es la parte de solidaridad, vuelvo a repetir, o simplemente de cooperación. Ahora, ¿qué pasa con aquellos papás que de alguna manera pues tienen que trabajar y sus hijos se tienen que integrar también al trabajo? Ellos a lo mejor decimos que crecen bajo una circunstancia severa y que a lo mejor el día de mañana pues se enfocan más al trabajo que al estudio. Yo siempre considero que pues nosotros como padres o como tutores siempre vamos a ser pues una guía hacia los hijos. Tenemos que considerar que el estudio, la estabilidad emocional de un niño, la estabilidad física es lo principal, y dentro de esas bases tenemos que fomentar que sí es cierto, le enseño a mi hijo a trabajar, soy orgulloso porque está aprendiendo algo, pero no se tiene que olvidar ni perder la visión de que tiene que prepararse mi hijo ante un futuro, porque eso es presente. Lo que estás aprendiendo es presente, que sí lo vas a utilizar en un futuro, pero lo que viene en un futuro también es una herramienta importante de no olvidarnos que hay un compromiso y decir, ¿sabes qué? Ok, me ayudas, a lo mejor te pago algo por lo que me estás ayudando, o simplemente es parte de la misma cooperación familiar. Pero un niño, en el momento que veamos que a lo mejor empieza a darse cuenta que pues es más fácil trabajar que estudiar, y aparte le pagan por trabajar, empieza a tener otro tipo de ideas. Entonces ahí es donde tenemos que también orientarlos, ¿no? Como ir frenando a lo mejor un poco la situación, ¿no? Previendo, porque lógicamente puede haber una distorsión en el que lejos de que a lo mejor, sí es cierto, me ayuda, pero está perdiendo la motivación en los principales pilares que de alguna manera le fomentan más herramientas. Sí, es que a lo mejor como padre puede ser fácil decir, pues está trabajando, está trayendo dinero a la casa, pues que siga, ¿no? Exactamente. Pero se pierde de vista la parte de que pues debe tener un estudio, de que eso también le va a ayudar a tener un futuro mejor, ¿no? Que es lo que todos queremos, llámese joven o papá, tener un mejor futuro. Así es. Sobre todo que, bueno, hay por ejemplo, familias, tú me lo mencionabas hace un momento. Yo recuerdo que en mi caso puse una vez una vendiendo cuentos para comprarme unos luchadores que en ese entonces me gustaban, y me decían, mamá, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a poner la mitad, pero tú pon la otra parte. Yo te puedo poner a lo mejor un luchador, pero si te gusta otro, tú pon la mitad del otro. No es una explotación laboral, es una forma de poder también tener una objetividad, de saber reconocer que también es parte y parte que de alguna manera se fomente, pero lo que hablamos en este momento es que el trabajo no se exceda principalmente en un niño, y es más, que el trabajo no erradique la infancia de un niño. Así es. Cuando decimos que tiene que trabajar por factores económicos, por factores de necesidades, pues podríamos decir que es imposible que no suceda, porque también no podemos cerrar los ojos a decir, no, pues no debe trabajar en un niño, y sería lo mejor. Pero al mismo tiempo las familias que lo manejan tienen que fomentar principalmente ese objetivo de que el niño esté bien, de que el niño no tampoco rebase esa situación de querer esquematizar más el dinero como una forma más fácil, y entonces abandonar todas, vuelvo a repetir, las herramientas de la escuela, la convivencia con los suyos, porque de igual manera la convivencia con otros niños pues se establece principalmente pues esa forma de socializarse, y en el trabajo pues va a tener siempre que socializar con otros niños más grandes o personas adultas principalmente. Sí, lo importante a lo mejor aquí también que es mencionarle a nuestras morraditas que a lo mejor si el niño ya me está ayudando con algunas actividades y está recibiendo, no sé, X cantidad de dinero, pues fomentar la educación financiera, ¿no? La parte de, a ver, estás ganando dinero, una parte se va a tu alcancía porque tienes que aprender a ahorrar, y otra parte pues la puedes gastar, ¿no? Yo me acuerdo que siempre que ganaba así como unas monedas, mi mamá me decía, puedes comprarte algo, excepto papas, ¿no? O golosinas. Cómprate una fruta, ahorra para comprarte algo que quieras. Entonces la parte de venir con el niño y de decirle, a ver, vamos a hacer esto con el dinero que estás ganando, ¿no? Puedes ir a empezar ahorrando y poco a poquito ir juntando para comprarte algo que quieras. Sí, yo creo que es muy, muy básico esa parte. Platicamos hace un momento que pues a lo mejor en la escuela
podríamos decir que si no llevamos un área administrativa, un área de contabilidad, pues es donde se ven realmente los números o la forma de ahorrar. Pero en este caso, como tú lo mencionas, es muy importante la educación financiera dentro de un hogar. A lo mejor ustedes también como este programa que manejan de educación hacia los niños sobre cómo ahorrar, sobre cómo administrar, principalmente manejarlo como papás, porque a veces como papás no sabemos, no llevamos a lo mejor esa parte, lo aprendimos por X o por ensayo y error, y a lo mejor se los podemos manifestar a nuestros hijos, pero pues es importante reconocer que si nosotros como padres no lo hacemos, que somos los principales ejemplos para ellos, ellos no lo aprenden, pero es importante reconocer que esta educación tiene que ir fomentada bajo un ahorro, bajo una administración, bajo una visión, bajo una motivación, que es lo principalmente que se maneje, ¿no? Así es, sí, pues es aprendizaje, ¿no? Para Así todos, es. Para los niños, desafortunadamente pues vemos, ¿no? También situaciones en las que pues las familias o los papás, los tutores obligan al niño como tal a trabajar, porque muchas veces dicen es que no hay de otra, ¿no? Pero claro, nosotros creo que podemos hacer mucho, trabajar, buscando las opciones, las alternativas de ayudar a estos niños que se encuentran realmente en una situación pues muy fea, ¿no? En la que sí existe realmente una explotación, el trabajo infantil les absorbe al 100, niños que no van a la escuela, pero pues yo creo que poco a poco, ¿no? Todos podemos ir trabajando en esto que nos va a ayudar y que les va a ayudar sobre todo a estos. Sí, sobre todo que es cierto lo que comentas, porque bueno, hay una parte más vulnerable en el sentido de que cuando hay niños donde los padres realmente no toman una responsabilidad de vida ante los hijos, pues simplemente no hay supervisión, simplemente no hay comunicación y no hay el factor tampoco de crearles una forma de una calidad de vida. Aparte hablamos, por ejemplo, de niños a veces abandonados, hablamos de niños de calle, que en este caso también tal vez sería otro tema ya después de comentarlo, pero son factores que existen y son factores de riesgo que lógicamente van creando pues una situación mucho más rápido para un niño poder trabajar sin la supervisión de nadie, y los trabajos que yo mencionaba pues lógicamente son drásticos para un niño, hasta, vuelvo a repetir, hasta cuando la misma ley establece que no puede haber niños o niñas o adolescentes trabajando en un establecimiento, ni en un lugar donde trabajen de noche, ni en un lugar donde puedan exponerse de manera física o psicológica, y pues todos estos factores tenemos que cuidarlos en el caso de que la necesidad tenga que hacerse principalmente para los niños. Hay otra parte también que se llama usos y costumbres, en el cual, por ejemplo, de repente vienen, aquí en Fortín lo hemos nosotros experimentado como asociación civil, cuando vamos a entregar juguetes, cuando vienen los Reyes Magos, principalmente, y de repente vamos a una zona donde los niños están cortando chayote y donde dejan de estudiar en esta temporada para poder venir a cortar precisamente. Entonces, la situación de usos y costumbres establecen circunstancias que vienen dentro de la misma educación, que vienen dentro de la misma costumbre, que vienen dentro de la misma circunstancias ya de vida de cada familia, y pues eso principalmente es reflejado en situaciones de personas que trabajan en la agricultura, en el campo, y donde jalan a sus hijos porque es el tiempo de cosecha, porque es el tiempo para poder aprovechar, y todos los niños que a lo mejor tengan en ese momento se van al campo, ¿no? Sí. Abandonando un poco la escuela, pero eso es parte a lo mejor dentro de las situaciones, como digo, usos y costumbres que son utilizables, que hasta cierto punto no es mal visto porque la misma familia fomenta ese trabajo, pero dentro de una ley específica, pues sí se va creando una desventaja para los niños porque empiezan a desertar poco a poco, y a la larga pues es mejor trabajar que estudiar, ¿no? Que estudiar, sí. Exactamente. Sí, pues sí, yo creo que nos podríamos extender muchísimo con esta plática porque son muchas cosas que podemos dar consejos, informar, ¿no? A la gente que nos escucha y que nos ve. Pero pues sí, o sea, a lo que queremos llegar es no rebasar ese límite de poder decir, a ver, sí voy a asignar actividades a mi hijo, a mi hija, a mi sobrina, a quien tenga yo a mi cargo, enseñarle el valor del trabajo, el que existe una remuneración, pero no rebasar ese límite
en el que ya no estoy garantizando sus derechos, en el que el niño ya no puede ir a la escuela, en el que ya no tiene un tiempo de diversión, ¿no? Porque también puede llegar esa parte en la que el niño ya no tiene tiempo para divertirse. Sí, exactamente, y sobre todo que reconocemos que tanto el juego como el poder explorar una socialización con los suyos, pues es enriquecedor, porque eso hace la competitividad, eso también hace la autoestima, eso también crea una socialización más afectiva, emocional, y principalmente pues es lo que se puede empezar a privar en algún momento dado, como dices tú, cuando se cae a los extremos, considerando que es básico los valores dentro del hogar para que también no se piense que se tiene que remunerar una actividad por dinero, ¿no? Y que de alguna forma pues se vuelvo a repetir, como una ley establecida. Así es. Bueno, pues ahí lo tienen, morrayitas. Es una información bastante valiosa, ¿no? Que nos puede ayudar, que nos va a ir ayudando, sobre todo a los niños que también en algún momento quizás nos vean o nos escuchen. No todo el tiempo es realizar una actividad a cambio de que me den dinero, porque hay de alguna manera ciertas actividades que son mi responsabilidad, ¿no? Así es. Y que yo puedo ayudar y colaborar con mi familia sin que haya algo a cambio. Entonces, pues es mucho, el trabajo infantil es un tema muy extenso. Sí, bastante. En el que podemos todavía abordar muchísimos más puntos que nos hacen falta, pero a lo que queremos llegar es eso, ¿no? A asignar actividades, sí, de acuerdo a las habilidades del niño, a la edad en la que se encuentra, para que pues él también vaya aprendiendo esto y no olvidarnos de lo importante que es la educación financiera, ¿no? Para poder tener también personas que el día de mañana sepan administrarse, ahorrar e ir cumpliendo poco a poco sus metas. Exactamente. Pues ahí lo tienen, morrayitas, es una información muy valiosa. Vamos a pasar a compartir una experiencia de una morrayita que nos mandó un mensajito. Okay. Ella es Isabel y nos dice: hola amigos de Cooperativa CAS, me gustó mucho el tema de salud mental, ya que a veces no le prestamos atención a esto y es algo bien importante en nuestra vida, tan importante como la salud física. Me gusta que este espacio sea para crear conciencia y no solo cuidar de nuestras finanzas. Felicidades, sigan creando más contenido así. Pues es importante, ¿no? Porque no todo el tiempo pues también estamos como creando contenido de finanzas, sino información que nos ayude, que nos permita conocer más y que a través de las experiencias de las demás personas pues vayamos aprendiendo, ¿no? Así es, y sobre todo tocas un punto muy importante, toca una palabra muy importante que es concientización. Sí. Yo creo que el impacto que puedes tener en una persona siempre se basa también en la información, en lo que tú puedas dar, y creo que si ustedes están manejando también no solamente una situación a lo mejor administrativa, económica, sino tocando puntos también sociales, tocando necesidades que existen hoy en día, creo que es lo básico. Así sea de donde venga, pero si tu impacto es positivo hacia alguien, por lo menos ya hiciste cambiar y por lo menos ya enseñaste a alguien algo diferente que pueda utilizarlo. Así es. Eso es cierto. Sí, bueno, pues, morrayitas, si ustedes también nos quieren compartir una experiencia, mándenos un mensajito de texto o un mensaje de voz al 278-108-8147, pues para que tengamos aquí también su experiencia, qué tal les parece este contenido que estamos creando. Si les gustaría que habláramos de algún tema en especial, pues también lo pueden hacer. Te agradezco muchísimo, Carlos. No, al contrario. La verdad es que creo que vamos aprendiendo bastante. El día de hoy pues me llevo como mucha información. También tuve la oportunidad de ponerme a leer y conocer cosas nuevas, ¿no? Que uno de momento dice, a ver, son como cositas que se van olvidando y que es importante conocerlas. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. No, al contrario, te agradezco a ti y principalmente a tu equipo por haberme recibido, a la Asociación Yolo y Millol, y por aquí vamos a estar cuantas veces nos inviten. Claro, con un tema, porque pues tenemos bastantes, ¿no? Claro, para trabajar. Entonces, pues hemos llegado a la parte final de nuestro podcast. Morrayitas, no se olviden de compartir nuestro contenido. Tenemos ahí en redes sociales bastantes cápsulas, videos de muchísima información. Nos encuentran como Cooperativa CAS en Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube. Ahí tenemos nuestro material. No se olviden de compartirlo con todas las personas, familiares, amigos y demás. Y pues no se olviden que nosotros somos EduCAS en conexión contigo. Hasta la próxima.